la lectura. Usted después lo lee en su casa. Es en Eclesiastés, capítulo 10, verso del 1 al 15. Sabe que Eclesiastés fue escrita por Salomón, el rey que antes de pedir nada más, porque lo tenía todo, lo que pidió fue la sabiduría de Dios, amén, y Dios se la concedió. Y dice así el versículo que yo quiero leer en esta tarde. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y dice la lectura de esta manera: una necedad, por pequeña que sea, tiene un efecto devastador sobre la persona. Salomón culmina el libro de Eclesiastés reflexionando sobre la excelencia de la sabiduría. Así como no se necesita más que una mosca para echar a perder todo el perfume, una sola locura es suficiente para manchar toda una vida. Por lo tanto, los hombres y mujeres de fe deben ser vigilantes y cuidar de no caer en actitudes y acciones necias. Lo que hay en nuestro interior se manifiesta siempre cuando obramos. Hay una conexión permanente entre el corazón y las manos. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El necio obra con su mano izquierda, con torpeza y con falta de habilidad, y hace evidente su falta de cordura. El sabio, por el contrario, obra con su mano derecha, con destreza, y aunque no lo publique, siempre se hace evidente su sabiduría. Cada uno de los pasos de nuestra vida debe darse con sumo cuidado, porque constantemente corremos el peligro de actuar neciamente. Salomón habló de las prácticas de su tiempo y dice que no solamente hay que hacer un hoyo, sino que hay que cuidarse de no caer dentro, o colocar una puerta en la pared de piedra, pero cuidándose de las víboras que están ocultas en las grietas. Tener cuidado sobre nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad es nuestra verdadera sabiduría. La necedad destruye, pero el sabio actúa con prudencia para proteger su vida y testimonio. Amén. Amén. No vamos a hablar sobre esto, usted después lo lee en su casa, Dios le va a dar la sabiduría, le va a dar para que usted pueda entender este pasaje. Como dijo la pastora, el que conoce a Dios sabe quién es Dios. Nadie te puede apartar del amor de Dios, porque uno ya lo conoce, ¿verdad? Puede uno ir a un lugar, estar en otro lugar, pero primero siempre está el Señor. Siempre agradece por todo a Dios. Las personas que viven en la duda, viven como la ola del mar, ¿verdad? Van para un lado, van para el otro, van para un lado y para el otro. Pero como también decía nuestra pastora en la lectura bíblica, tenemos que saber conocer al Señor y mantenernos solamente en el agua del Señor. ¿Ven? No podemos andar para allá y para acá, dudando, siempre dudando, será o no será, será o no será. Si usted recibió al Señor en su vida es cambiada. Si usted pidió el bautismo del Espíritu Santo, el Señor le va a dar el bautismo del Espíritu Santo. Si el Señor le prometió todas las promesas que tiene en la Biblia, usted lee la palabra diariamente, usted sabe las cosas maravillosas que Dios tiene para sus hijos. Así que lo importante es pedir la sabiduría de Dios. Usted sea sabio en las cosas del Señor. Sepa cómo defenderse en las cosas del Señor. Porque el respaldo que Dios nos ha dejado es su palabra. Y en su palabra nosotros tenemos todo como para llevar una vida delante de Dios como a Jesús le agrada. Amén. Yo, institución de la cena del Señor, dice la palabra. ¿Sí? Antes era la Pascua era y es para Israel. La Santa Cena es para la iglesia, que forma parte de un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y habla aquí, es bastante extenso, pero voy a comenzar a leerlo en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo
que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Y bueno, y después sigue hablando de aquel que lo entregó. Pero es un mandato de Jesús. Versículo 19 dice: haced esto en memoria de mí. Todos que han sido bautizados en el bautismo, ¿sí?, de inmersión, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que han cumplido con la primera ordenanza, deben cumplir con la segunda ordenanza. Deben cumplir con la segunda ordenanza. Hermano, cuando lo llama algún hermano de la iglesia o de otra congregación que no está participando de la cena del Señor, le pido con amor que exhorten unos a otros, ¿sí? Porque el bautismo es una ordenanza de Jesús, pero la Santa Cena es la segunda ordenanza. Debemos hacer memoria del sacrificio vicario en la cruz de Jesucristo. No podemos pisotear la sangre del pacto. Esa sangre se derramó para el perdón de nuestros pecados. Y sin esa sangre sobre nuestra vida no hay victoria sobre nosotros. No hay santificación, no hay limpieza, no hay purificación sobre nuestras vidas. Debemos apelar a la sangre que se derramó en la cruz. Debemos apelar a ese cuerpo que fue triturado, molido, llagado por nuestras rebeliones, y por la cual la promesa en Isaías dice que por cuya herida nosotros somos sanados. Debemos participar del vino y del pan, que simboliza a nuestro Señor y Maestro. Entonces, no menosprecien las ordenanzas de Jesús. Jesús dijo: están bajo un nuevo pacto y deben hacer esto en memoria de mí. Amén. Así que hoy acá compartiendo la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Amén. Y vamos a ver cómo el poder de Dios se manifestaba grandemente en los apóstoles y en la iglesia primitiva. Ese mismo poder que se manifiesta hoy, que quiere manifestarse hoy cuando hay verdadera fe, cuando hay verdadero arrepentimiento y cuando hay verdadera hambre de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios, hambre de su presencia? ¿Cuántos han dejado cosas del pasado por amor a Cristo? Sí, ídolos, adicciones, ataduras del pasado, hábitos. Quizás cosas que no son malas, diversiones, diferentes diversiones, que quizás aparentemente no son tan malas, ¿verdad? Pero nos alejan a veces de la verdad de Dios, ¿sí? O por lo menos de que Dios nos tenga a nosotros un 100%. A mí hubieron muchas cosas desde que me reconcilié con el Señor. Usted sabe que desde pequeñita estuve en la iglesia, ¿verdad? Pero Dios tiene sus tratos con cada uno, y después cuando uno es joven, vio la adolescencia, la juventud, a veces uno anda ahí un poco turbado, perturbado, y después obviamente el inmenso amor de Dios nos atrae nuevamente y reconocemos que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada somos, que realmente necesitamos su guía, su protección, su dirección. Yo a la gente que me dice que quiere tomarse un tiempo con Dios, le voy a decir a Dios que se tome un tiempo con ellos también, de protección, de proveer y de una cantidad de cosas. Aunque Dios dice que hace salir el sol sobre los justos e injustos, así que Dios no lo haría igual. Aunque muchos quieran abandonarlo a Él, Él no abandona a nadie. Pero Él se mantiene ahí fiel, y más en estos postreros tiempos, cuando dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, como decía hoy, el gran poder que se movía en el capítulo 19 de Éfeso. No lo vamos a leer todo, pero sí como Jesús, el poder del Espíritu Santo, respaldaba la vida del apóstol Pablo.
La vida de Saulo de Tarso, que al tener un encuentro con Jesucristo, 3 días estuvo en tratamiento y luego fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y luego ya no fue el mismo, Fue totalmente transformado por el poder de Dios. ¿Qué curso intensivo le dio Dios al apóstol Pablo? Y dice que en este tercer viaje, en este capítulo 19, de hecho de los apóstoles, Pablo hace su tercer viaje misionero. Y comienza hablando aquí, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista, ¿verdad? Está hablando aquí. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Amén. Hasta aquí dice que en este tercer viaje misionero, él se encuentra a estos creyentes, ¿sí? A estos hombres de fe, a estos hombres que Apolo los había estado instruyendo en el bautismo de Juan el Bautista. Pero Juan bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Pero luego Jesús, antes de ascender al cielo, se acuerda que reunió a sus discípulos y le dijo, bueno, ahora vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús estableció un nuevo bautismo. Entonces Pablo le imparte a estos creyentes y a Apolo también, que Apolo fue también instruido por Aquila y Priscila en un tiempo, porque se ve que Apolo había sido discípulo de Juan el Bautista, en este nuevo bautismo, en este nuevo nacimiento, en esta nueva comunión con Dios, ¿sí? Tenían que incluir a aquel que venía después de Juan el Bautista, que era Jesucristo él mismo. Y dice que también ellos se asombraban porque no solamente fueron transformados en un nuevo bautismo, sino que también oyeron por primera vez hablar del poder del Espíritu Santo, hablar de que podían recibir, ¿sí?, al Espíritu Santo, a esa tercer persona de la Trinidad, hermano, que es el que nos acompaña cada día de nuestra vida, que es el que nos guía toda la verdad, es el que nos refresca la promesa, es el que nos fortalece, es el que nos consuela, es el que nos da poder para vencer nuestras debilidades, el Espíritu Santo de Dios, que es similar a Cristo, porque Cristo dijo, yo me voy, pero os enviaré al Consolador, les enviaré el Espíritu Santo, para que no estén angustiados, para que no estén amargados, para que no estén debiluchos, sino para que puedan vencer las acechanzas del enemigo, para que puedan permanecer y prevalecer en este mundo de oscuridad. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo. Y dice que el apóstol Pablo, no solo fueron ellos bautizados, sino que al imponerle las manos ellos recibieron al Espíritu Santo. Y dice que una visión visible en ese momento fue que muchos de ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Lenguas angelicales, lenguas terrenales, quizás de otro idioma que ellos no conocían, pero el Espíritu Santo les daba que hablasen. Porque cuando los 120 fueron bautizados en el Pentecostés, mire que ellos fueron bautizados, pero no solo fueron lenguas angelicales, fueron lenguas terrenales. Que dice que había muchos visitantes en Jerusalén en ese tiempo y dijeron, pero no entiendo cómo aquel está hablando en arameo, cómo aquel está hablando en latino, cómo aquel está hablando en griego, si nunca aprendió nada y está hablando en mi idioma. Y quién sabe cuántos idiomas de aquel entonces. Amén. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos trabajan tenazmente cuando oran, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Amén. Pídale al Señor que le llene de su Espíritu Santo, porque no solo fue para aquel tiempo, el Espíritu Santo está para esta iglesia postrera que tanta falta hace el poder del Espíritu Santo.
Y dice que con autoridad Pablo les habló y ellos creyeron e hicieron lo que Pablo les dijo. Y vamos a seguir, hermanos. Dice que eran como unos 12 hombres. ¿Vio? 12 hombres. Para Dios es tan importante uno como 12, como 50, o 100, o 5.000. Pero uno para Dios es importante. Aquí Pablo le habló a 12. Y sigue diciendo, en su tercer viaje misionero, aleluya, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagro extraordinario por mano de Pablo. Si había alguien que sabía la ley, era el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Pero dejó la ley y vino a la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, claro, se encontraba con los intérpretes de la ley y, cuando no, Pablo discutiendo. Y dice que fue tanto la discusión ahí, que dice que Pablo venía con autoridad a hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios, que el Mesías ya había venido, que dejaran de esperar al Mesías, porque el Mesías ya había venido, que las profecías se habían cumplido. Entonces dice que se le oponían a Pablo. Y en aquel momento a los hijos de Dios, a aquellos que creían en el Señor, ¿sí?, se convertían al Señor, no se les llamaba cristianos, porque cristianos se les llamó por primera vez en la iglesia de Antioquía, en la cual Pablo estuvo mucho tiempo congregándose para después ser enviado como misionero. A ellos se les conocía como el nuevo camino. Por eso dice acá que todos estos que estaban en la sinagoga maldiciendo el camino, maldecían esa nueva enseñanza de Pablo, maldecían esa nueva puerta de salvación y de esperanza que Pablo le estaba mostrando a ellos y a todos aquellos que querían seguir a Dios. ¿Sí? Entonces a los hijos de Dios, a los creyentes, se les llamaba el camino, ellos estaban en un nuevo camino, porque Pablo venía a traerle lo que había dicho Jesús, que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Y yo cuando he hecho el estudio de tabernáculo de reunión, yo le decía que esto que Jesús declaró sobre Él, que Él era el verdadero camino, que Él era la vida y que Él era la verdad, no era desconocido para los judíos, porque en el tabernáculo de reunión de Moisés, la puerta de entrada se llamaba camino y verdad. Y quien entrara al tabernáculo de reunión para llegar hasta donde estaba la presencia de Dios, que ahí solo el sumo sacerdote podía llegar hasta el lugar santísimo, tenía que recorrer el camino. ¿Entienden? Entonces Pablo venía aquí a decirles que había un nuevo camino. Y que el camino, ese camino que se marcó en ese tabernáculo de reunión en el desierto, fue el mismo que se declaró diciendo yo soy el camino, y era el camino que Pablo les estaba enseñando en la sinagoga. Pero dice que se opusieron a Pablo, lo maldecían y tuvo problemas en el templo, digamos, en la sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Cambió el lugar de operaciones. Dijo, bueno, hay tanta oposición acá, no me dejan predicar la palabra. Y dice que se fue a la escuela de un tal Tirano, donde estudiaban ¿quiénes? Los judíos y los griegos, y venían también de Asia Menor. ¿Vio? El centro de operaciones Pablo lo cambió, dijo, bueno, si hay oposición acá y no quieren escuchar acerca de la verdad de Dios, entonces ahora me voy a trasladar a enseñar a otro lado. Y en esta escuela es interesante porque dicen que al mediodía había siempre no es como un recreo extenso, digamos, a las 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no? Donde los estudiantes se tomaban un receso. Y se ve que Pablo le habrá alquilado a Tirano un salón, algo por espacio aquí de 2 años, y dice que en ese espacio de tiempo venían de Asia Menor los judíos y los griegos y oían la palabra del Señor Jesús.
Y ahí la iglesia podía crecer y prevalecer. Ya Pablo no le estaba enseñando solo a los judíos que peleaban con él en la sinagoga, sino que dijo, bueno, me voy a otro lugar, a un lugar ahí que me puedan dar para predicar, y ahí recibía de todas las naciones. ¿Vio? ¿Que hay que ser astuto en el Señor? Lo que tiene que prevalecer es la palabra del Señor, no el lugar de operación. La palabra del Señor es la que tiene que crecer. Y dice aquí que después era tanto ese amor que Pablo tenía por Jesucristo, y estaba tan lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y era tan obediente a Dios Padre, porque si hay algo que Pablo hizo fue obedecer a Dios, Así como él obedeció la ley en un tiempo, así como él persiguió cristianos pensando que esos cristianos estaban en contra de Dios, cuando él se volvió uno de ellos, él obedecía a Dios en todo. Tremendo Pablo. Y dice que Dios lo respaldaba de una manera extraordinaria, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. No milagros comunes, hermano, milagros extraordinarios. Amén. Porque el poder de Dios estaba respaldando a Pablo. Y dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! ¡Mire qué milagros! Esos paños que Pablo se ataba como vincha mientras hacía las carpas. Vio que Pablo hacía tiendas, carpas. También trabajaba con Aquila y con Priscila en un tiempo. Sí, todos esos pañuelos sudados, esos delantales sucios. Dice que la gente tenía tanta fe en el Dios que predicaba Pablo, que cuando tenían a alguien enfermo, manoteaban esos trapos que Pablo tiraba, todos llenos de sudor, y los llevaban y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos se sanaban. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros lo que hacemos es, muchas veces, ¿cuántas veces en 17 años que vamos para esta iglesia, cuántas veces han traído prendas y hemos orado por las prendas de esos seres queridos para que Dios obre con poder? Y bueno, y dice aquí que al ver muchos esto, quedaban admirados, ¿no? De cómo los espíritus inmundos salían, de cómo los enfermos eran sanados. Dice que, mire lo que sucedió, siempre hay alguien que quiere imitar, siempre hay alguien que quiere copiar. Siempre hay alguien que quiere parecer, pero no ser. Y ese es el problema. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Miren, no eran cualquier chico, eran hijos de sacerdotes. Pero sacerdotes que no habían aceptado el nuevo camino, que no habían aceptado a Jesucristo, que no habían cambiado realmente su corazón. Que seas hijo de sacerdote, hijo de pastor, hijo de evangelista, no te asegura nada. Tenés que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y tenés que estar lleno del Espíritu Santo, y tenés que reconocer los dones y los frutos del Espíritu que Dios te ha dado, que el Espíritu Santo te ha dado para obrar y cumplir el ministerio que el Señor te dio. No ser imitador de nadie. Y dice que estos fueron a imitar a Pablo. Pero bueno, ellos dijeron al espíritu malo, le dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que conoce Pablo, pero nosotros no conocemos, pero Pablo lo conoce. Dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo al espíritu malo, el espíritu habló. El espíritu que tenía cautivo, oprimido, subyugado, atado, ligado a ese joven. Dice que habló y les dijo, a Jesús conozco. ¿Cuántos conocen a Jesús? A Jesucristo. Es mi mejor amigo, conocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, pero a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el respaldo del poder de Dios. Ellos tenían que aceptar a Jesucristo en su corazón, ellos tenían que bautizarse, ellos tenían que recibir el poder del Espíritu Santo. Tenían que dejar de imitar a Pablo y tenían que tener un encuentro genuino con aquel que es el dador de la vida. Y dice que, mire, un demonio tiene la fuerza de 1000 hombres. ¿Vio cuando usted ve a alguien que no lo... otra vez no voy a hablar del caso de Argentina, de estas personas que están siendo condenadas por el crimen de aquel joven que golpearon. Pero en una de las declaraciones de testigos, uno de los patobicas de ese boliche, dice que ese hombre mide como 2 metros y pico. Y es bastante corpulento. Y dice que con uno, que no voy a dar el nombre, que fue el primero que sacó, tuvo que pedir ayuda. No podían sacar. ¿Entiende? Puede ser que quizás estaban alcoholizados, drogados, y quién sabe qué fuerza espiritual, ¿verdad? Pero sí, tiene una fuerza de 1000 hombres. Así que imagínense que salieron humillados y avergonzados, desnudos y heridos, por querer imitar lo que no se puede imitar, hermano. Y dice aquí, sigue diciendo la palabra de Dios, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así de judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué Dios permitió que esos espíritus inmundos avergonzaran a estos muchachos? Para que vieran, ¿sí?, que con Dios, hermano, no se juega, que con Dios no se juega. Dios no se negocia, porque cuando Pedro y Juan fueron a predicar también a un lugar que había ido Felipe, dice que vino un mago y dijo, pero Pedro y Juan hacen, yo también quiero. Y dice que les ofreció dinero. Simón el mago le ofreció dinero a Pedro. Dijo, yo también quiero ese poder que vos tenés. Y Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Y dice que se permitió en Éfeso, Dios permitió que ese caso con esos jóvenes fuera notorio, y dice que toda la ciudad de Éfeso comenzó a tener, ¿qué? Respeto, comenzó a tener temor, y dijo, no, acá, este Dios que predica Pablo, este nuevo nacimiento, ¿sí?, este Mesías que vino, es alguien importante, no es otro más, otro enviado más. ¿Sí? Entonces dice que fue tan notorio y que el nombre de Jesús era tan magnificado y tan enaltecido, que dice aquí, hermano, y esto es lo que quiero llegar hoy, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Mire, hermano, el poder del Espíritu Santo convenciendo en Éfeso de pecado, de juicio y de justicia. Que dice que muchos creían a lo que Pablo dijeron, pero vinieron confesando. El poder de la confesión, hermano. El poder de dejar atrás todo aquel camino pecaminoso que nos habíamos practicado antes y dar un giro de 360 grados. ¿180? 180 grados. 180 grados. ¿Sí? Un semicírculo, ¿me está diciendo? Dar un giro de 180 grados. Si iba caminando hacia la derecha, me voy a caminar hacia la izquierda. Si iba caminando hacia la izquierda, me doy a caminar hacia la derecha. Porque nunca es tarde para cambiar cuando toda la vida hemos estado equivocados. Nunca es tarde para aceptar la verdad de Dios. Siempre en Dios hay esperanza. Amén. Entonces dice que todos esos que habían practicado
podríamos decir en este tiempo, ¿verdad? Porque acá dice que estos habían practicado magia y bueno, pero hoy podríamos decir esoterismo, reiki, yoga, ciencia cristiana, metafísica, budismo, ¿qué más podríamos hablar de las religiones orientales y las sectas conocidas, mormonismo, testigos de Jehová? Que muchos dicen, nosotros somos el camino, nosotros somos el camino. Florencia me dice, el otro día me pararon, mamá, unos asiáticos hablándome de Dios Madre, ya es la segunda vez acá, otra secta más, ¿no? ¿Cuántas cosas dicen? Nosotros somos el camino, nosotros somos el camino, venga por acá que va a ser salvo. Dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son fines de muerte. Hay un único camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna y a la redención de nuestra alma. Jesucristo es el verdadero camino. Jesucristo es quien nos dice la verdad. Jesucristo es quien nos imparte vida y vida abundante. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Y todos estos podríamos decir que practicaban la umbanda, que practicaban el curanderismo, que practicaban la quimbanda, que practicaban esto que hicieron el 2 de febrero, ¿cómo es? Que adoran ese coso celeste, ¿cómo es? Todos aquellos que habían practicado la devoción y adoración a esas imágenes de yeso, a esas imágenes de madera, a esas estampitas de cartón, dice que agarraron toda esa basura del diablo, hermano, y la trajeron delante de Pablo y prendieron una tremenda fogata. Todos esos libros que, si usted lo trae al lenguaje actual, todos esos libros que ellos acá dice que fue, ¿cuánto dice acá? 50 piezas de plata, en el lenguaje actual son 8.000, 9.000 dólares. Linda fogata, ¿no? 8.000, 9.000 dólares, 10.000 dólares era lo que costaba todos esos libros. Porque hoy en día también hay muchos que, ay, yo tengo que leer el libro de meditación, a ver si puedo, mi mente puedo cambiar. Hermano, tiene que cambiar el corazón. Saque ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, con la ley de Dios en su corazón. Porque la ley de Dios tiene que estar escrita en nuestro corazón. Amén. Gloria a Jesús. Y siempre siguen con la misma vida. Los mismos problemas de hace 20 años atrás son los que tienen ahora. Los mismos problemas de hace 5 años atrás son los que tienen. Siempre están con lo mismo, dando vueltas y divagando y divagando. Esta gente no divagó, hermano. Esta gente entendió que esa era su visitación de parte del Espíritu Santo de Dios. Que ese era su momento, que tenían que renunciar a todo eso oculto y vergonzoso. ¿Cuánta gente practica la ouija? ¿Cuánta gente practica el juego de la copa? ¿Cuánta gente va a consultar al horóscopo? ¿Cuánta gente va a consultar a los brujos, a la borra de café, a la quiromancia? ¿Cuánta gente sigue en eso? En esa mentira del diablo. Y aún lo más vergonzoso es dentro de las iglesias, que he visto gente que se dice cristiano, que el cristiano sería seguidor de Cristo, que anda ahí mirando las brujas del canal a ver qué le dice de su horóscopo. O anda mirando en el diario, en la revista de la peluquería a ver qué dice su horóscopo. Cuando el único que sabe tu pasado, tu presente y te puede decir tu futuro es Dios a través de su palabra. Esta gente no se tomó un tiempo. Esta gente quitó toda idolatría de su vida. Dejó de servir el ocultismo para servir al Dios verdadero. Hoy en día hay gente que sale del catolicismo pero quiere venirse a seguir y a servir a Dios, pero todavía con su Cristo clavado en ese crucifijo, todavía con su rosario. De noche agarro el rosario para orar, todavía tengo el San Expedito, la estatua de María, no, que no se me caiga la estatua. Vergüenza tendría que darle, por no entender y comprender las Escrituras, por no doblegar su voluntad a Cristo. Porque solo Cristo salva. Y los que aman a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Él no se asemeja a una imagen de yeso, ni de cartón, ni de madera. Él es Dios, Él es vivo, Él está vivo. Él creó todas las cosas visibles e invisibles. Y Él quiere nuestro corazón, nuestra voluntad
manera. O tienen ídolos, Satanás le encanta meter ídolos en tu corazón. Ídolos, personajes, cosas. Porque Satanás lo que buscó desde el principio, por eso le tiene tanta envidia y tanto celo a Dios y por eso lo echaron del cielo y se vino a caer acá, joder acá abajo. Perdón. Perdón, lo que no van a escuchar. Sé que le pasa a la pastora hoy, está alterada. Lo que siempre buscó fue la adoración. Buscó ser adorado, buscó ser venerado. Tan atrevido el diablo que se presentó en el desierto y le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios es digno de ser adorado. Por eso destrone todo ídolo, todo aquello que le quiere robar el primer lugar de Dios en su corazón, destrónelo. Le voy a contar un secreto, no se lo diga a nadie. Ahora va a ser por YouTube. Yo, cuando era jovencita, me quería reconciliar con Dios. Yo a veces, cierto, iba a veces a escuchar la palabra de Dios, pero después me iba, al lugar al boliche de salsa, donde estaban mis amigas y mis amigos. Eso me pasó una vez. Ya Dios me había empezado a sacar las ganas, ya Dios, de querer estar ahí en el boliche. Entonces agarraba y me quedaba en la ropería, una señora que se llamaba Ana del Cerro. Y quería, ¿vio? Porque yo siempre digo, y yo los entiendo, a los más jóvenes, bueno, y a aquellos que no conocieron nunca el camino, pero aquel que conoció la verdad, hermano, yo conocía la palabra desde chica, pero tuve que tener mi encuentro con Jesús. Siempre digo que hay como un elástico acá en nuestra cintura, que el mundo nos quiere tirar y que Jesús nos tira. Y el mundo nos tira y Jesús nos tira. Pero ¿quién es más fuerte? Cuando hay propósito. Cuando hay propósito y no hay propósito, pero en mi caso había un propósito tremendo. Entonces, creo que lo hice una vez. La segunda vez que voy, estoy de vuelta ahí, ¿no? En la ropería, y ya no entraba ya para la parte donde estaban bailando. A mí me gustaba mucho antes la salsa, ¿no? Había gente que cantaba, que para mí era gente preferida. Amigos míos, que ahora cuando volvieron a Uruguay fui a presentarles a Jesús, a regalarles un librito para el alma y un Nuevo Testamento. Fui con un propósito. Y de golpe siento la voz del Espíritu Santo bien fuerte. ¿Qué haces acá, Patricia? Y claro, como fue para este lado, miré ahí para el lado donde estaban bailando. Y mire, hermano, por una milésima de segundo, Dios me dejó ver el mundo espiritual, no el mundo físico. Y nunca más volví. Porque lo que vi no me gustó absolutamente para nada. Pero eso me lo guardo para mí. Y nunca más volví. Tengo a mí gente que amo, que quiero de aquellos tiempos, pero no puedo acompañarlos en lo que ellos practican. Porque yo sé lo que Jesús me mostró. Y Jesús, el Señor me sacó ese deseo. O quizás ese compromiso de tener que estar. Y ahora le cuento un secreto. En estos días, cuando empezó este año, porque uno es ministro de Dios, pero uno es una persona de carne y hueso, uno también, Dios tiene su trato con uno. Habían cosas que a mí me encantaban antes. Y usted sabe cuál era una de mis pasiones, ¿cuál era? El fútbol, ¿verdad? No jugarlo, porque para mí el fútbol lo tienen que jugar los hombres, y no la mujer. La mujer puede ver, la mujer puede ver y ser la porrista, ¿vio? Pero no me gusta que la mujer juegue al fútbol. Y usted sabe cuál es mi club preferido, ¿ah? Que siempre el que gana todos los años. Bueno, pero claro, sabe que este año, hermano, desde que empezó, saqué el cable, que pagaba el cable solo para ver la selección y para ver esto. Dios me sacó todas las ganas. Y mis hijas dicen: pero mamá, ¿qué no vas a mirar más a...? No. No. Si en algún momento en el año tengo ganas, voy para una entrada y lo veo. No tengo ganas. No quiero.
Se me fue ese deseo, eso de que, ay, los fines de semana tengo que verlo y tengo que verlo. No. También otra cosa que me enervaba, el tema de las políticas en las redes sociales. Yo tengo semi-creencia, jamás votaría a partidos que van en contra de lo que Dios estipuló en su palabra. Pero me agarraba cada uno y dije, bueno, acá la única que pierde la salud y se embronca soy yo, porque ellos siguen en la de ellos. Ellos son los que se sientan y ganan su sueldo y todo. Dije, no, este año le dije a una de mis hijas, no me interesa más nada, ni del fútbol, ni de la política. ¿Por qué? Porque yo no me rijo por las leyes de esta tierra, yo me rijo por las leyes del cielo. Y sé que mi Dios es justo. Y el tema de esto otro, entonces como que este año hay cosas que son, quizás son entretenimientos, diversiones, despejarse la mente, la cabeza. Uno dice, ¿pero qué tiene de malo que mire? No tiene nada de malo, pero es algo como que Dios este año no le interesa que lo vea. ¿Sabe por qué? Porque estoy mucho más interesada en su venida, en las profecías escatológicas, en lo que es cumplir su palabra y su voluntad, que si el otro ganó, si el otro perdió, y allá a ellos que se arreglen ellos. ¿Sabe que a mi esposo, cuando él empezó con unos dolores, ¿sí? Que no estaba diagnosticado un año antes, vio que usted se pone a comer y algo, a veces prende la tele, ¿no? Entonces él prendía la tele y siempre estaba en el bailando. ¿Se acuerda? Claro, estaba ahí, ponía la tele, estaba bailando. Un día estábamos ahí comiendo, se levanta de la mesa, pero no era él. Y agarró y fue y cambió. Le digo, ¿qué te pasó? Dios me dijo que no mire más eso. Que eso es un prostíbulo, que no lo mire más. Y no lo miró más. Y Dios lo estaba preparando para el encuentro con Él, porque también uno tiene que ver que entra por sus ojos, por sus oídos, por todo. Uno tiene que cuidar también lo que está entrando, porque a los meses ya se empeoró, se diagnosticó y ya él partió con el Señor, y su último tiempo era solamente predicando acá y buscando a Dios y buscando a Dios. Entonces, hermano, no podemos dejar que el enemigo nos engañe o que el mundo nos atrape en sus cosas. Lo primero y más importante es Dios. Nuestra hermana Susana me decía el otro día que ella una y otra vez, Susana ha traído gente a la iglesia y les habla del Señor. Y claro, y las cosas las tiene que decir como son. Entonces, hay gente que se le ofende porque Susana dice que carnaval es carne a Baal. Baal era aquel dios, aquel ídolo que tenían los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Entonces se molesta con Susana porque es que no puedo mirar, no puedo ir carnaval. Y Susana dice, bueno, mirá, no es una práctica en realidad en la cual se mueve el Espíritu de Dios, se mueve en otras cosas. Entonces yo digo, tanto cuesta, hermano, que entienda. Hay cosas que por amor a Dios hay que renunciar, hay que confesar. Primeramente, esta gente venía confesando lo que había hecho, confesando, ¿sí? Y al confesar le daban la autoridad al Espíritu de Dios para que entre en sus vidas. Esta gente venía renunciando a lo que practicaba. Y al renunciar públicamente, le estaba diciendo a esos espíritus que gobernaban su vida hasta ese entonces, fuera de mi vida. Fuera de mi vida, espíritu de temor, de adivinación, de curanderismo. Esa gente le estaba diciendo, fuera de mi vida. A la magia le decían, fuera de mi vida, porque estaban confesando y renunciando. Y el acto de renunciar se ven en que ellos agarraron todas esas posesiones que tenían y las quemaban. Decían, de a partir de ahora, solo abrazo la fe en Jesús. Solo abrazo a Jesús. Aleluya. Y dice que así mismo, ya termino, hermano. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echan la cuenta. Bueno, esto ya lo leí. Y el versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero ¿cómo crece la palabra del Señor? Cuando hay corazones bien dispuestos en confesar, en renunciar, en apartarse de lo malo y seguir al Señor. Ahí es cuando cada uno de nosotros podemos crecer en el Señor.
crecer en su conocimiento, crecer en la gracia, crecer en la palabra, crecer en el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí que después, bueno, después sigue diciendo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y bueno, después usted lo lee en su casa, porque hasta tuvo problemas después Pablo en Éfeso, porque era una ciudad muy idólatra, estaba el templo de la diosa Artemis, de Diana, y dice que se juntó un tal Demetrio con los artesanos, porque ellos hacían estatuillas del templo y de la diosa, y claro, la gente ya no les quería comprar esas estatuas, no quería comprar esas imágenes, y dice que se juntó ese Demetrio con otros artesanos y dijeron, este tal Pablo está haciendo que la gente no nos consuma lo que nosotros hacemos, y quisieron ahí hacerle una demanda a Pablo, pero Dios lo sacó en victoria a Pablo como siempre. Porque detrás de todas estas cosas que venden, hermano, todas esas estatuillas, todas esas estampitas, que hay intereses de por medio, intereses económicos de por medio. ¿Entiende? Todo esto que vendían el 2 de febrero, ¿qué hay? Intereses económicos de por medio. ¿Entiende? Entonces se enojaron ahí. Pero lo más importante, hermano, lo que tiene que quedar hoy, aleluya, es que no podemos estar en dos aguas desde que el Evangelio llega a nuestras vidas. Hay cosas que si el Espíritu Santo nos marca que están mal, que debemos dejarlas, tenemos que renunciar a ellas, apartarnos y consagrarnos al Señor. Amén. Y más cuando sabemos, como dice la Escritura, que aquel día se acerca, que su venida está a las puertas. ¿Cuánto más? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y hay cosas que el Señor nos pide que dejemos. A ver, quizás Abraham le dijo lo de su hijo, ¿usted se acuerda, no? Sí. Y dice, ¡ay, qué cruel es Dios! Pero Dios era para probar el corazón de Abraham. Era para probar el corazón. Muchas veces Dios nos va a pedir que dejemos cosas para probar nuestro corazón. ¿Amén? Yo no tengo problema. Eso ya le dije. Yo, las cosas que sé que hay momentos en que quizás quieren tomar el lugar importante, capaz que lo hago si no me doy cuenta, pero donde el Espíritu Santo me dice, chao, no tengo problema en obedecer a Dios. Donde Dios diga esto se corta, lo corto. Amén. Porque yo vine a obedecer a Dios, no a hacer lo que yo quiera. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al Señor.